La Neta de la Ciencia. Espacio informativo sobre todo lo acontecido en ciencia, tecnología e innovación. En San Luis, México y el mundo. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Neta de la Ciencia. Erika, ¿cómo estás? Hola Edgar, buenos días a todos, celebrando una de las fechas más importantes del catolicismo en nuestro país. Absolutamente, una fecha que pues enmarca hasta las cuestiones de las leyes laborales, de más allá de las partes de creencia, que pues es fundamental de cómo hasta la economía pues también impacta en esto. Pues ya estaremos hablando precisamente del tema de la Guadalupana desde el punto de vista pues también cultural, científico, y ya lo sabes, sigan nuestra transmisión a través del 88.5 de FM y las redes sociales del Coposit, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn y TikTok en @Coposit. Y ya lo sabe, todas las ediciones de La Neta de la Ciencia usted no se las puede perder a través del Spotify de Radio y Televisión Universitaria. Vámonos con los titulares. Titulares. Origen del culto a la Guadalupana. Las mordidas de serpientes causan una muerte cada 5 minutos en algún lugar del mundo. Un tratamiento para la epilepsia resulta prometedor para la apnea obstructiva del sueño. ¿Cómo procesa el cerebro las decisiones perceptivas? Evidencias generalizadas de sustancias químicas relacionadas con los envases en humanos. Prevenir problemas relacionados con la menopausia como la osteoporosis, enfermedades cardíacas. Incorporar datos de carga viral de VHB ayuda a predecir con precisión el riesgo de cáncer de hígado. ¿Por qué incluso las personas más racionales pueden ser supersticiosas y creer en cosas absurdas? Más de 39 millones de muertes por infecciones resistentes a los antibióticos hasta 2050. Descubren las mutaciones genéticas que aceleran el envejecimiento de ciertos órganos. Nuevo catálogo de distancias cósmicas ayudará a entender formación del universo. La Tierra podría haber tenido un anillo como Saturno. Matemáticos descubren una nueva clase universal de formas. ¿La inteligencia artificial es capaz, como los humanos, de aprender pensando? Acero verde, mito o realidad. Importancia de la conectividad de plantas acuáticas en humedales. Y en el top 10 de esta semana, de cactáceas, plantas y flores mexicanas. Estas son las netas de hoy. Y desde UNAM, el origen del culto a la Guadalupana. La historiadora, investigadora, catedrática y académica mexicana de la UNAM, Gisela von Werser-Hoppener, afirma que la historia de la Virgen de Guadalupe es rica, compleja y entrelaza elementos de la cultura indígena y la tradición cristiana, comenzando con sus apariciones a Juan Diego Cuauhtzin entre el 9 y el 12 de diciembre de 1931 en el Cerro del Tepeyac, en el que la Virgen solicitó la construcción de una iglesia en su honor, petición que fue rechazada inicialmente por el obispo Fray Juan de Zumárraga. Sin embargo, la aparición de las rosas de Castilla, que revelaron su imagen en la tilma de Juan Diego, marcó un momento milagroso crucial. Este suceso vinculó a la evangelización y la transformación de santuarios indígenas como el Tepeyac, donde se veneraban deidades indígenas como la diosa Tonatzin, siendo una estrategia de los franciscanos de reemplazar dichas figuras por imágenes cristianas. El culto se arraigó entre los indígenas, convirtiéndose en un símbolo de identidad nacional, y los milagros atribuidos a la Virgen, como curaciones y la erradicación de la peste en 1554, contribuyeron a que el santuario se volviera un centro de peregrinación y devoción entre indígenas y españoles. La imagen de la Virgen de Guadalupe es única, original en su estilo y técnica, y se considera que no tiene una contraparte directa en las vírgenes de la península ibérica. Está representada como la Inmaculada Concepción y su creación se atribuye a un indígena llamado Marcos, según Francisco Bustamante. Aunque no hay pruebas concluyentes sobre su identidad, se cree que el pintor pudo haber sido un estudiante de la Escuela de Artes y Oficios establecida por Fray Pedro de Gante. Los escritos de las apariciones, que surgieron en el siglo XVII, reflejan la cultura indígena y comparten simbolismos con leyendas marianas de España. El análisis de Nicán Mopúa muestran elementos de la estética náhuatl, convirtiendo este relato en un documento cultural que refleja las interacciones entre tradiciones indígenas y la colonización europea. La obra literaria de
Sánchez de Miguel de Sánchez de 1648 no solo consolidó la narrativa guadalupana, sino que la presentó como un evento teológico con raíces en la tradición cristiana. La obra de Sánchez y otras publicaciones de la devoción a la Virgen se extendió entre españoles, mestizos e indígenas, convirtiéndose en un símbolo de identidad nacional. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, la imagen se usó como estandarte para los insurgentes, dando inicio a la Guerra de la Independencia. En conclusión, la Virgen de Guadalupe, más que un simple relato religioso, es un símbolo de nacionalismo mexicano y de identidad cultural. Es un testimonio de adaptación de creencias indígenas y continúa siendo un emblema de unidad y espiritualidad en la sociedad mexicana actual. Es un tema que continúa generando discusiones y análisis, lo que demuestra su relevancia perdurable en la sociedad mexicana contemporánea. Y desde Crónica, las mordidas de serpientes causan una muerte cada 5 minutos en algún lugar del mundo. Las mordeduras de serpientes venenosas causan la muerte de cientos de miles de personas anualmente, según la Organización Mundial de la Salud. Se planea reducir los decesos al 2030 y han designado el 19 de septiembre como el Día Internacional de Concienciación sobre las mordeduras de serpientes. David Williams, experto en serpientes, destacó que los niños son los más vulnerables. Según estadísticas, por cada persona que muere, 3 más sufren discapacidades permanentes, lo que puede incluir amputaciones. Las laceraciones son las más comunes en países de ingresos bajos y medios como Asia, África, América Latina e India, y el costo del tratamiento puede llevar a los sobrevivientes a una mayor pobreza. Para abordar esta crisis, la OMS está evaluando la eficacia de los antídotos existentes y ha desarrollado un modelo comunitario para la adquisición y distribución de tratamientos en el 2025. Además, anticipa que el cambio climático podría alterar la distribución de las serpientes, aumentando el riesgo de contacto con los humanos en el futuro. Y también, desde InfoSalud, un tratamiento para la epilepsia resulta prometedor para la apnea obstructiva del sueño. Un estudio presentado en el Congreso de la Sociedad Respiratoria Europea en Viena sugiere que el fármaco Zoltiame para tratar la epilepsia puede reducir los síntomas de la apnea obstructiva del sueño. El profesor Jan Hettner de la Universidad de Gotemburgo destacó que la AOS, que provoca ronquidos y pausas en la respiración durante la noche, es común y puede aumentar el riesgo de enfermedades graves. El tratamiento estándar es una máquina, pero muchos pacientes tienen dificultades para usarla. En este ensayo clínico, 298 pacientes que no toleraban los tratamientos mecánicos fueron asignados a grupos que recibieron el medicamento en diferentes dosis o un placebo. Los resultados mostraron que aquellos que tomaron Zoltiame notaron menos pausas en la respiración y mejores niveles de oxígeno durante el sueño, con reducciones significativas en la frecuencia de las pautas respiratorias. Hettner enfatizó que aunque el Zoltiame ya se utiliza para la epilepsia, se necesita un estudio más amplio para confirmar sus beneficios en la apnea obstructiva del sueño, ofreciendo esperanza para quienes no pueden usar los tratamientos mecánicos actuales. Y desde InfoSalud, ¿cómo procesa el cerebro las decisiones perceptivas? Neurocientíficos del Sainsbury Wellcome Center del Reino Unido han descubierto cómo la información sensorial se transforma en acción motora en el cerebro de ratones. El hallazgo publicado en Nature sugiere que la toma de decisiones es un proceso global coordinado por el aprendizaje. Podría beneficiar el desarrollo de la IA al informar sobre redes neuronales distribuidas. Utilizando sondas neuropíxeles, los especialistas grabaron simultáneamente la actividad de 15.000 neuronas en múltiples regiones cerebrales, mientras los ratones realizaban tareas como toma de decisiones. Los experimentos revelaron que no hay una sola área del cerebro que integre la información sensorial, sino que neuronas distribuidas por todo el cerebro vinculan la evidencia sensorial con la acción. El estudio también comparó ratones entrenados y no entrenados, mostrando que a medida que los ratones aprenden, integran la evidencia sensorial en varias regiones del cerebro. En resumen, los expertos planean continuar explorando cómo se produce el aprendizaje y cómo el cerebro anticipa cambios en los estímulos. Evidencias generalizadas de sustancias químicas relacionadas con los envases en humanos, por InfoSalud. Un nuevo estudio ha revelado la presencia de 3.601 sustancias químicas utilizadas en envases de alimentos que han sido detectadas en el cuerpo humano, en muestras como orina, sangre y leche materna. Los especialistas del Food Packaging Forum
Organización de Comunicación Científica que proporciona información sobre los productos químicos en todos los materiales de envasado de alimentos y sus impactos en la salud, destacan la preocupación por la exposición a sustancias como bisfenoles, PFAS y flatalos, que podrían representar riesgos para la salud. La investigación publicada en Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology subraya la necesidad de mejorar las normativas y desarrollar alternativas más seguras para los materiales en contacto con alimentos. Los expertos declaran que el elevado volumen de producción y su uso generalizado en plásticos no cuentan con programas de seguimiento ni conocimiento sobre el metabolismo, el destino y los efectos de estas sustancias, que por lo general es escaso. Un nuevo tratamiento prolonga la función ovárica en ratones mayores, por Infosalud. Investigadores de Northwestern Medicine en Estados Unidos han descubierto una posible manera de mejorar la salud ovárica en ratones, lo que podría extender la vida útil saludable de los ovarios, es decir, el tiempo en que se mantienen funcionales y sin enfermedades graves, utilizando perfidona, un medicamento usado para tratar la fibrosis pulmonar. El estudio plantea la posibilidad de encontrar un tratamiento seguro para prolongar la salud ovárica en mujeres, no solo para extender su fertilidad, sino también para prevenir problemas relacionados con la menopausia, como la osteoporosis, enfermedades cardíacas y disminución de la función cognitiva por pérdida de las hormonas de estrógeno y progesterona. Los expertos buscan mejorar la ovulación y mantener niveles hormonales adecuados. Sin embargo, este fármaco aún no es apto para su uso en humanos debido a sus efectos secundarios como la toxicidad hepática. Y desde Infosalud, incorporar datos de carga viral de VHV ayuda a predecir con precisión el riesgo de cáncer de hígado. Un nuevo modelo de predicción de RICH-B ha demostrado ser más preciso y fiable que su versión anterior para predecir el riesgo de cáncer de hígado en pacientes con hepatitis B crónica que no presentan cirrosis. Este modelo permite a los médicos evaluar mejor el riesgo en personas que no cumplen con los criterios actuales para recibir tratamiento antiviral. Desarrollado por investigadores del Centro Médico Asan en Corea del Sur, el modelo utiliza factores como la edad, el sexo, el recuento de plaquetas y la carga viral. El estudio publicado en Annals of Internal Medicine encontró que los pacientes con una carga viral moderada tienen hasta 8.4 veces más riesgo que desarrollar cáncer de hígado en comparación con aquellos con carga viral baja. Estos resultados podrían influir en la revisión de las pautas de tratamiento para estos pacientes. Y por BBC News, ¿por qué incluso las personas más racionales pueden ser supersticiosas y creer en cosas absurdas? En un estudio realizado por el psicólogo Pedro Raúl Motoro Martínez de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid, señala que somos buscadores compulsivos de conexiones, arqueólogos de la regularidad y futurólogos intuitivos, ya que nuestro sistema cognitivo tiene alergia a la ambigüedad y a la incertidumbre. En su análisis cita que la actriz española Elsa Pataky tiene una curiosa superstición: lleva calcetines de diferente color en sus audiciones, ya que en una de sus primeras pruebas en Hollywood, cuando lo hizo, le fue genial. Esta anécdota ilustra cómo los mitos surgen al asociar eventos que no tienen relación real, son absurdos y generalmente fáciles de cumplir. Las personas se mantienen gracias al por si acaso y al y si fuera cierto. Tocar madera, no pasar por debajo de una escalera, no brindar con agua, cruzar los dedos, todos son actos muy fáciles de realizar y muy baratos. Nuestra mente tiende a buscar conexiones para anticiparse a la realidad, una estrategia evolutiva que promueve la supervivencia. Aunque irracionales, estas creencias suelen ser más fáciles de mantener y arraigarse en la cultura. Así que ya sabe de qué lado se levanta de la cama. Desde Infosalud, más de 39 millones de muertes por infecciones resistentes a los antibióticos hasta 2050. Un nuevo estudio publicado en la revista The Lancet estima que la resistencia a los antimicrobianos, o RAM, provocará más de 39 millones de muertes entre 2025 y 2050. Investigadores de la Universidad de Washington en los Estados Unidos analizaron datos de 204 países y encontraron que desde 1990 la RAM ha causado más de 1 millón de muertes anuales. Además, las proyecciones indican un aumento del 70% en las muertes para 2050, afectando especialmente a personas mayores.
El estudio resalta la necesidad de mejorar el acceso a antibióticos y la atención médica, ya que se podrían salvar hasta 92 millones de vidas en los próximos 25 años si se toman medidas decisivas. Descubren las mutaciones genéticas que aceleran el envejecimiento de ciertos órganos, por Swiss Info. Un equipo de científicos liderado por el Dr. Giacomo Rossetti, del Departamento de Biología Molecular y Celular de la Universidad de Ginebra, ha descubierto mutaciones en el ácido deoxirribonucleico, mejor conocido como ADN, que aceleran el deterioro de órganos como el hígado y los riñones. El estudio reveló que en órganos de proliferación lenta, como el hígado, las células acumulan más errores en regiones no codificantes del ADN, lo que impide su replicación y acelera el envejecimiento celular. Y para llegar a esta conclusión, los científicos extirparon el hígado a varios ratones de diferentes edades y estudiaron la posible relación entre el envejecimiento más rápido de este órgano y la menor frecuencia de replicar del ADN en sus células, ya que impide que las células proliferen, lo que conduce a la degradación de las funciones celulares y al declive de los tejidos. Los hallazgos muestran que los órganos envejecen más rápido debido a la acumulación de errores genéticos, lo que podría abrir nuevas vías para frenar el envejecimiento celular y mejorar la salud de los órganos de las personas con el tiempo. Y desde Crónica, nuevo catálogo de distancias cósmicas ayudará a entender formación del universo. Un equipo internacional con los datos recopilados durante 200 noches entre el 2015 y 2019 con la cámara PauCam del telescopio William Herschel en La Palma, en España, diseñada para medir la distancia a las galaxias, explica que dichos registros se publicaron en la web de PAUS en el portal CosmoHub y en 2 artículos editados en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Una sobre la medida de las distancias y otra sobre la calibración de los datos del PAUS. El cartografiado PAUS ofrece un enfoque revolucionario para la creación de mapas cósmicos que es posible gracias al diseño y desarrollo de un instrumento novedoso y un cartografiado dedicado a recopilar y analizar datos de formas que nunca antes se ha llevado a cabo. El catálogo cubre un área equivalente a 250 lunas llenas y permitirá a los astrónomos estudiar mejor la materia y energía oscuras que componen gran parte del universo, considerándose un avance crucial en la comprensión del cosmos. Y desde DW, la Tierra podría haber tenido un anillo como Saturno. Científicos de la Universidad de Monash en Australia, liderado por el profesor Andy Tompkins, proponen que la Tierra pudo haber tenido un sistema de anillos hace 466 millones de años, similar al de Saturno, que habría tenido un impacto profundo en la vida, posiblemente acelerando la evolución durante el gran evento de biodiversificación del Ordovícico. Según esta teoría publicada en la revista Earth and Planetary Science Letters, un asteroide habría sido destruido por fuerzas gravitacionales al pasar cerca de la Tierra, formando un anillo de escombros que impactó principalmente en la región ecuatorial del planeta, y pudo haber bloqueado la luz solar, contribuyendo al enfriamiento global, cambiando el clima y acelerando la evolución de nuevas especies. Y para continuar con la investigación, el equipo planea modelar numéricamente los efectos climáticos de estos anillos. Y desde DW, matemáticos descubren una nueva clase universal de formas. Un grupo de matemáticos ha resuelto un misterio geométrico que la naturaleza ha denominado por siglos como llenar espacios sin dejar huecos ni usar formas con esquinas afiladas. El equipo, liderado por Alan Gorile de la Universidad de Oxford en Reino Unido, descubrió una nueva clase de formas llamadas células blandas, publicada en la revista PNAS Nexus. Estas formas, con brotes curvos y mínimas esquinas, se encuentran en la naturaleza, como en las capas de una cebolla o las rayas de las cebras. Este hallazgo no solo explica cómo la naturaleza optimiza el espacio, sino que podría tener aplicaciones en la geometría, biología, diseño industrial, arquitectura, incluso la medicina, donde entender mejor las formas naturales podría inspirar nuevas soluciones a problemas complejos. Y desde Infobae, la inteligencia artificial es capaz, como los humanos, de aprender pensando. Un grupo de científicos ha descubierto que la inteligencia artificial es capaz de autocorregirse y aprender de forma similar a los humanos a través del llamado aprendizaje por pensamiento. Publicado en Trends in Cognitive Science, el estudio liderado por Tania Lombroso de la Universidad de Princeton en Estados Unidos muestra cómo grandes modelos de IA como ChatGPT
pueden corregir sus respuestas y llegar a nuevas conclusiones sin intervención externa, simulando procesos de razonamiento humano. Lombroso destaca que, al profundizar en un tema o usar analogías, tanto las personas como las inteligencias artificiales pueden mejorar su comprensión. Esto abre preguntas sobre el valor de este tipo de aprendizaje, tanto en mentes naturales como en artificiales. Acero verde, mito o realidad, por The Conversation. El acero ha sido fundamental para el desarrollo económico y social a lo largo de la historia, aunque la siderurgia tiene orígenes milenarios. El sistema patentado por Henry Bessemer en 1885 revolucionó su producción. A la fecha actual, más del 70% del acero se sigue fabricando de manera convencional, generando entre 1.5 y 3 toneladas de CO2 por cada tonelada producida, contribuyendo al 5 al 8% de las emisiones globales, y esta situación ha llevado a los expertos a centrarse en el acero verde, que se produce usando hidrógeno en lugar de carbón, logrando reducir las emisiones en más de 90%, ya que en 2022 la producción mundial de acero alcanzó 1.880 millones de toneladas, generando más de 3.500 millones de toneladas de CO2. El estudio, liderado por el Dr. Dirk Rabe del Instituto Max Planck, subraya que el desarrollo del hidrógeno verde enfrenta desafíos: la producción y distribución en grandes cantidades, el alto costo actual y la complejidad en su transporte y almacenamiento. Finalmente, se requiere la colaboración entre sectores para innovar en tecnologías de baja emisión para mitigar el calentamiento global. Y desde Crónica, importancia de la conectividad de plantas acuáticas en humedales. Los humedales son ecosistemas esenciales para la vida acuática, que proporcionan servicios cruciales para la filtración del agua, el control de inundaciones y la regulación del clima. Estas áreas con pantanos y lagunas son vitales para la cadena alimenticia y ofrecen refugio y hábitat a diversas especies, incluidas aves migratorias. Sin embargo, su pérdida es alarmante, especialmente en México, donde se reconocen 144 humedales de importancia internacional. Especialistas del Centro Regional del Bajío en Pátzcuaro se centran en la conectividad de las plantas en los humedales, esencial para el flujo genético entre los ecosistemas, ya que están interconectados a través del intercambio de agua y material biológico. Los expertos subrayan que la alteración de estos paisajes, como la construcción de carreteras, afecta la diversidad genética de las especies y advierte de la creciente amenaza de sequías y transformaciones ambientales, haciendo énfasis en implementar acciones de conservación para proteger estos ecosistemas y mantener su biodiversidad y funciones esenciales. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevisión.uaslp.mx. Y en el top 10 de esta semana, cactáceas, plantas y flores mexicanas. En el número 10, biznaga. Es de forma redonda, recubierta de espinas. Es una cactácea tan bella como exótica, de flores rosas, violetas o blancas. Son hermosas y endémicas de México. La mayoría de sus ejemplares crecen en Querétaro, San Luis Potosí, Coahuila, Durango y Nuevo León, y son la prueba de que el país tiene una de las más preciadas y valiosas riquezas naturales. En el número 9, flor yuca. Es una planta grande con hojas largas en forma de espada y flores blanquecinas. A menudo los pétalos de yuca se usan en la cocina preparándolas con verduras, en bollos de carne, pastel, malteada, flan o como en salsa con cebolla, jitomate y chile. Su forma inusual le convierte en una planta ornamental que se cultiva en los jardines. Número 8, gloria de la mañana. Crecen en las paredes de casas, lo que las convierte en una opción popular para decorar las fachadas de casa. Estas encantadoras flores se abren por la mañana y se marchitan después de la puesta del sol. Son de color rosa y azul celeste con un centro blanco. Por esa razón, las flores obtuvieron su nombre tricolor, significa de 3 colores. En la número 7, taguete. La flor cempasúchil, conocida en los libros de botánica como Tagetes lemoni, es apreciada por sus colores vibrantes y un aroma alucinante. Cuando toca estas flores soleadas, sus hojas desprenden una fragancia muy fuerte que recuerda a la menta y al limón. Estas flores son ricas en pigmentos amarillos, naranjas y rojos. Número 6. Pasiflora mexicana. Son flores verdes de aspecto extraño, tienen un centro amarillo brillante, 5 pétalos grandes y una corona roja o púrpura violeta.
También tienen una fruta verde y redonda. Además, las hojas de Placifora son un alimento delicioso para las orugas de mariposa y tienen muchos capullos que florecen uno tras otro. Su aroma distintivo es parecido a las bolas de naftalina. En el número 5, zapatilla de Venus. Es una orquídea en una flor exótica endémica de Oaxaca por la peculiaridad de sus hojas carnosas y colores intensos. Existen 300 especies endémicas en México, considerándola muy valiosa por sus pétalos blancos y estambre rosado. Esta planta crece durante la primavera y el verano y se utiliza en la floricultura para confeccionar adornos. Número 4. Peyotillo. La forma redondeada de la planta y las areolas que la recubren le dan una apariencia hipnótica. El peyotillo es endémico de San Luis Potosí, parecido al peyote, y es posible cultivarlo en maceta. Sin embargo, su crecimiento y reproducción demora años y requiere de una serie de cuidados meticulosos para desarrollarse. En el número 3, nopal cardón. En una especie muy ligada a la historia de México, sus variedades están extendidas a lo largo del territorio nacional, ya que nuestro país alberga al menos 78 especies de nopales endémicos que no pueden encontrarse en ninguna otra parte. Entre ellos resalta una especie del centro de México más pequeña que el nopal común, que produce una tuna rojiza y azucarada. Número 2. Agave, suculenta. De las 159 especies que existen en México, 119 son consideradas endémicas. El agave es una suculenta esencial en la cultura nacional y se cultiva desde la época prehispánica. Las distintas especies de esta familia crecen tanto en el norte como en el sur de México. Además, se producen bebidas con denominación de origen como el tequila y el mezcal, u otras como el pulque o el sotol. Asimismo, se fabrican fibras y endulcorantes. Y en el número 1, sombrero mexicano. Esta especie inusual de bonitas flores oblongas silvestres se asemejan a un sombrero mexicano. En verano, estas bellezas brotan de color rojo oscuro y amarillo y crecen en grandes grupos en el prado. Sus hojas se pueden usar para producir té con fines medicinales. Y bueno, eso es todo por el día de hoy aquí en La Neta de la Ciencia. Gracias, Erika. Un gusto, hasta la próxima. Gracias al buen Lalo Carrillo. Continúe ahora la próxima media hora en la entrevista de La Neta de la Ciencia con la voz de quienes hacen el conocimiento científico y tecnológico de innovación en San Luis, México y el mundo. Nos vemos y escuchamos el próximo jueves. Esto fue La Neta de la Ciencia. Noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación.